Muy bien, Iglesia del Señor, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta hora estamos nuevamente con ustedes para entregar una reflexión de la serie Hechos del Espíritu Santo con el tema Un hombre es derribado. Esto se encuentra en libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 19. Vamos a leer algunos versículos de esto. Dice ahí: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y dio cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más invernada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, Iglesia del Señor, ahí tenemos el relato bíblico de este acontecimiento trascendental en que Saulo, que más tarde no se le llamó Pablo, está iniciando ya un ministerio en la cual pues su conversión es un llamado divino directamente de parte de Dios. La persecución de la iglesia se acrecentó en gran manera. Los cristianos fueron esparcidos por todos los lugares de la región. Saulo de Tarso, lo vemos ahí en Hechos 7:58, un joven allí que guardaba las ropas de Esteban cuando él era apedreado. Este asolaba a los cristianos, entraba a las casas, llevaba cautivos a las mujeres, a los varones, arrastrándoles, los sacaba, y les encarcelaba porque él tenía mucho odio a los cristianos. Saulo se encamina a Damasco, según hemos leído, pide órdenes de las autoridades para poder entrar a las sinagogas allá en Damasco, para poder tomar prisionero a los cristianos que estaban allí. Pero en el camino se le aparece Jesús. Ahí conforme hemos leído, dice ahí: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente se le apareció un resplandor de luz del cielo, y cayendo él en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el mismo Señor Jesucristo que sale a su encuentro de este hombre soberbio, este hombre inquisidor, de este hombre que va en busca, usado por Satanás para destruir la iglesia del Señor. Estando él allí, no entiende y no comprende. Cuando escucha esa voz, él entendió que no era cualquier voz, que no era cualquier persona que le está llamando, sino que era un ser superior, un ser muy distinto a lo común.
Por eso él contesta y dice, ¿qué quieres, Señor? Porque Señor no se decía cualquiera. Él era un hombre muy soberbio, un hombre que su orgullo rebasaba todo entendimiento, pero en esta oportunidad con un cambio terrible, y dice, y se humilla y dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz del Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar coces contra el aguijón. Coces quiere decir patadas hacia atrás, así como los mulos, así como los caballos, así como los bueyes, no patean hacia atrás, pero hacia atrás de ellos está el galán, el gañán, o está el jinete, o está la persona que está dirigiendo a estos animales. Entonces él camina con una púa, eso se llama aguijón. Entonces la costumbre era que lo ponía para recibir las patadas del buey o del asno o del burro, cosa que eso le daba una hincazón y causaba dolor. Entonces de esa manera ya estos animales o estas bestias ya no daban esas patadas hacia atrás. Eso se llama coces, no cos. Entonces lo compara como a ese animal, a esa bestia, a este Saulo de Tarso que iba con gran soberbia a buscar a los cristianos. Mire otro detalle ahí, cuando escucha la voz de Jesús, inmediatamente él es transformado allí. Dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es otra pregunta en la cual pues cuando alguna cosa nos pasa, cuando algo nos salió mal o cuando cometimos alguna falta, nosotros tenemos que acercarnos al Señor y pedir, implorar perdón y decir también, Señor, ¿qué quieres que yo haga por tu obra, por la persona que lo agravié o por las cosas que hice mal? ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero es reconocer que hemos fallado, que hemos caído y despojarnos de todo orgullo, de toda cosa allí que nos va a alejar del amor de Dios. Viene la respuesta del Señor y le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Mire, ahí está la orientación, ¿no? Porque ese mismo rato él hubiera sido sanado, se hubiera levantado, no, de repente pues el Señor hubiera usado cualquier medio para levantarlo, pero él quiso hacer las cosas en orden, ¿no? Y lo introdujo allá a Jerusalén, a Damasco, para que ahí él esté orando. Dice que él estaba orando, estaba ayunando allí. También dice allí en Damasco había un varón, un discípulo llamado Ananías, ¿no? Este era un siervo de Dios, un hombre fiel al Señor, ¿no? Y entonces el Señor le dice a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque él aquí ora. Ananías no era ignorante a las acciones que cometía Pablo y él tuvo temor como humano, como ser humano, como cualquiera de nosotros. Hoy en día está esa enfermedad del coronavirus y mucha gente no está arriesgándose, no está exponiéndose porque sabe que le va a ir mal, no sabe que su integridad va a ser deteriorada. Entonces este varón humanamente piensa y dice, Señor, hemos escuchado que este hombre ha hecho tanto mal a tu obra, ha dado muerte a tus santos en Jerusalén. Ahora me envías allá para tener un diálogo con él. Entonces él no estaba tan seguro de lo que estaba pasando, pero el Señor le dice, porque es instrumento escogido, dice, ¿no? Eso es otro detalle importante, ¿no? Cómo lo está llamando a este siervo para que él sea, pues, el hombre o el apóstol más grande de toda la historia del cristianismo, ¿no? Entonces le dice, para que lleve mi palabra en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces él había hecho una escuela realmente de cautivar, de maltratar a los creyentes. Ahora él tenía que pasar por esa escuela también. Entonces, como estamos viendo, dice, va Ananías, pone sus manos sobre él y Saulo recibe la vista y realmente al instante él creyó, dice, ¿no? Cuando vemos ahí el versículo 18 o 17 dice, el 18 dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces ahí vemos ya que él se restaura, pero lo que nosotros vemos es la forma como él viene a los pies del Señor. A él no le predicaron, a él no le evangelizaron, porque él no soportaba oír esas palabras. Pero entonces vino el Señor mismo, entonces él lo derribó de su orgullo, lo derribó de su soberbia, lo derribó de su manera de pensar para poder convertirlo en un hombre ya
humilde, un hombre que se someta, un hombre que aprenda a respetar a los demás. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Luego de allí se convierte él ya uno de los más grandes discípulos, apóstoles de la historia bíblica. Inclusive él dice, yo soy el último. Yo soy como un abortivo, dice, ¿no? Yo no soy como aquellos que estuvieron en la presencia del Señor, refiriéndose a Pablo, Juan y todos los demás, los 11 o los 12 que estuvieron con Jesús. Entonces de ahí el Señor lo utilizó en una gran manera. Por eso dice también que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Al final de esta, él se declara como apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces ahí vemos dos hombres también que Dios utilizó en gran manera. A Pedro, que se le entregó las llaves del reino, y también a Pablo, el hombre el apóstol de la gracia, o el apóstol de los gentiles, que se titula él mismo en sus escritos. Entonces, gloria al Señor. Tenemos que tomar esos buenos ejemplos y despojarnos de toda soberbia para alcanzar la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, bendito Dios, tú eres grande y soberano. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser humildes, a ser mansos, a ser hombres que sabemos respetar a las autoridades. La palabra dice que debemos respetarlos porque son ellos puestos por Dios. Permite, Señor, que tu iglesia pueda caminar en esa dimensión. Que tus hijos, los jóvenes, Señor, también deban someterse a los ancianos, dice tu palabra. Y que los niños sean criados en sujeción y en gracia delante de tus ojos. Y que de esta manera tu pueblo, Señor, los tuyos, tus escogidos, Padre amado, aquellos que son el precio de tu sangre, puedan vivir, Señor, siempre en sujeción a las autoridades. Bendito Dios, tú eres el mismo de ayer y de hoy. Tú sanas toda enfermedad, toda dolencia. Las enfermedades del corazón, las enfermedades del alma, Señor. Tú eres el médico de los médicos. Ayúdanos, Señor, cada día a poder tener la paciencia necesaria para poder soportar toda cosa que muchas veces no nos agrada. Pero, Señor Jesús, tú estás allí, Señor. Eres nuestra fortaleza. Eres, Señor, en quien nosotros tenemos que confiar. Gracias, Padre bendito, porque tú eres el Señor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte, conforme dice tu palabra. Aleluya, amén y amén. Muy bien, iglesia del Señor, vamos a seguir estas reflexiones de la palabra. Todos los días a partir de las 5 de la tarde estamos ya en sus hogares, ¿no? Llegando a través de este medio. Siempre escuchen la palabra, aliméntese con la palabra de Dios y también haga oraciones personales allí, junto con la familia, junto con aquellos que de alguna manera están a tu entorno. El Señor los bendiga grandemente y sigamos adelante. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar este precioso himno. Está en el número 316. El Señor así me habló. Solo en ti salvará mi poder.